Bueno, justamente hablando del arte y los contextos políticos y en particular del golpe de Estado y dictadura en la narrativa uruguaya, es que estamos recibiendo a justamente el poeta, escritor, pero también periodista, ex integrante de la Fundación Mario Benedetti, lugar donde se va a realizar este conversatorio, y además director de Le Monde Diplomatique versión Uruguay. Está con nosotros una vez más Roberto López Belloso. Buen día, bienvenido, Roberto. Buen día, Alejandro, un gusto estar acá, como siempre. El gusto es nuestro, créeme, desde muchas perspectivas. La primera cosa que se me dio por pensar, seguramente es equivocada mi conclusión, es que a propósito del golpe de Estado y de la dictadura, estamos a 50 años del acontecimiento, y cómo dialoga este hecho con la narrativa uruguaya, lo primero que pensé es que no sé si hay mucho estudio hecho sobre eso. Me dio la sensación que no, pero dije no, debe haber, y en todo caso no está lo suficientemente difundido. ¿Dónde estamos parados? Tu primera intervención para adelantarnos algo de lo que dirás luego. Probablemente hay muchos estudios en la Facultad de Humanidades, en el área de letras y demás. Lo que hay es cierta sensación de que la narrativa uruguaya que aborda la época del golpe de Estado es una narrativa esencialmente política, sí, cuando no necesariamente es así. Ajá, es decir, como que los colocamos en ese anaquel, pero no necesariamente forman parte de ese anaquel. Totalmente, porque el golpe de Estado en Uruguay, la dictadura en su conjunto, es uno de esos acontecimientos que son en una cierta medida fundacionales desde el punto de vista cultural. Sí, claro. Lo que viene después lo atraviesan todo. Entonces, si vos pensás narrativas que no tienen un contenido buscadamente político, no serían iguales esos trabajos de esos narradores si esos narradores no hubieran hecho el liceo, la escuela durante la dictadura. Ajá. Entonces, lo que quizás conviene es dar un paso atrás y preguntarnos ¿de qué hablamos cuando en un contexto político fundacional, un quiebre institucional lo es, además agrego, un quiebre institucional en Uruguay donde convengamos que a pesar de estar en el continente que estaba, no era lo más frecuente, tampoco tan excepcional, no nos saquemos nos encanta creer que somos siempre los mejores de la clase, y quizás somos, pero una clase que no rinde del todo bien, ¿verdad? Pero bueno, un golpe, una dictadura se instala, y cuando hablamos de la narrativa en diálogo con ese golpe, con esa dictadura, estamos hablando de que la narrativa hecha durante, la narrativa hecha en referencia a la narrativa que casi como un gesto de artista militante se realizó para contribuir a... ¿De qué hablamos? Normalmente se habla de dos cosas. Se habla de la narrativa realizada durante la dictadura, y ahí tenemos básicamente buena narrativa, como en todos los periodos, y tenemos otra narrativa que tenía una intención militante de exponer las atrocidades que estaban ocurriendo en el país y que no necesariamente de un punto de vista literario era buena. Ajá. Eso es un tipo de cosas de las que estamos hablando. Un segundo conjunto es la narrativa realizada luego del regreso a la democracia, cuyo tema son asuntos vinculados a lo que ocurría en el Uruguay o en la región durante la dictadura. Yo agrego un tercer elemento. Para mí, cuando hablamos de narrativa y dictadura, tenemos que incluir la narrativa realizada por aquellos autores cuya formación literaria y no solo literaria transcurrió durante la dictadura. Cuya formación literaria transcurrió durante... ¿Algún ejemplo? Para mí no es lo mismo, no sería lo mismo la narrativa de Agustina Acevedo Cánopa si no tuviera la edad que tiene. Sus influencias hubieran sido otras probablemente. Hay un tono, por ejemplo, en Horacio Cavallo, de su narrativa que no necesariamente está vinculada a temas explícitamente políticos, pero hay ahí en Un oso de trapo de Cavallo un eco de esa experiencia vital. Y por otro lado, si nosotros vamos a ciertas ubicaciones estéticas, no nos olvidemos que la generación de quienes vivimos la escuela y el liceo durante la dictadura es una generación que, por ejemplo, no se educó en el estudio del boom. No se estudiaba García Márquez, claro, en esos años, y por lo tanto hay un tipo de influencias, un tipo de familias narrativas que son diferentes, ¿no? Que hay un llegar tarde
algún tipo de narrativa que para los jóvenes que luego comenzaron el liceo después del 85 forman parte de aquello que para nosotros era Juana Ibarburu y Morosoli. Claro, tú dices que ese boom, el boom latinoamericano, en fin, porque, grosereando, olía demasiado izquierda. Y sus autores lo eran. Y lo eran, claro, porque incluso en aquella época Vargas Llosa aún lo era, ¿no? Aún lo era, exactamente. ¿Verdad? Entonces era naturalmente sospechoso y por lo tanto no formó parte del menú. Ya no hablemos solo de los programas de estudio, sino la circulación más o menos libre y democrática. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, ese boom en Uruguay, seguramente no fue un fenómeno solo en Uruguay, fue como acotado, frenado. Ahora lo que termina ocasionando que una vez recuperada la democracia, llega una especie de boom tardío subrayado. Y que se inunda. Claro, porque la sed había sido tanta que a lo mejor no solo pasa a estar presente, sino que pasa a estar presente, juguemos con la palabra, casi en forma sobredimensionada, podría decirse. Sobredimensionada, retardada, o sea, en el sentido de que acá, eso que siempre decimos, ¿no? A Uruguay todo llega tarde, bueno, en ese caso llegó 13 años tarde, muchas de esas cosas. Sí, claro. Y a la vez, no solo sobredimensionada, yo le sacaría el dimensionada de manera diferente. Porque, por ejemplo, cuando decía sobredimensionada no me refería a lo estético. Exacto, sino sobredimensionada en la abundancia. Claro, te llega entre el 85 y el 87 lo que no circuló durante 13 años y las vitrinas de las librerías no daban abasto. Porque yo recuerdo, no se trata de hacer que esto se vuelva testimonial, pero recuerdo que El amor en los tiempos del cólera, yo lo leí pegado a todas las novelas de García Márquez. Es decir, además tuve la suerte de leer La mala hora, por ejemplo, antes de 100 años de soledad. Pero lo leí pegaditos. Yo estaba haciendo como la escuela de Galpón. Fue ese momento que leía todo y como si fuera todo parte de una misma cosa. Y había pasado mucho tiempo en el autor. Había pasado mucho tiempo. Incluso los autores ya estaban en lugares diferentes. Claro. ¿No? Y ahí hay un desfasaje incluso en la trayectoria de los autores. Vos decías, bueno, Vargas Llosa todavía era de izquierda en aquella época. Probablemente la literatura de Vargas Llosa, aún aquella que Vargas Llosa escribió cuando ya no era de izquierda, también hubiera sido sospechosa para los censores de la dictadura. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es un libro antidictatorial escrito por un autor que en cierta medida es un autor que tiene ciertos coqueteos con el mundo del cual surgen las dictaduras. Claro, pero lo que pasa es que su literatura lo trasciende. Bueno, primero ese es otro delicioso ítem, ¿no? ¿En qué medida los que hablan son los artistas o las artistas? Es decir, cuando habla un artista, ¿habla su obra o habla el hombre o la mujer? Y ahí tenemos innumerables casos, ¿no? Tenemos una especie de serie interminable de programas para conversar de los derivados de eso. Creo que Balzac es un ejemplo bastante emblemático en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Bien, ahora bien, pero recordemos que aún ya abandonando los principios que podíamos adjetivar en el espinel ideológico de la izquierda de Vargas Llosa, bueno, su condición de liberal, demócrata, ya era lo suficientemente desarrollada como para que para una dictadura sea algo desagradable, ¿no? Exacto. La posibilidad de elegir cosas, ¿no? Exactamente. Aunque más no sea. Ese es un asunto. ¿Hubo en aquel tiempo, en aquellos años, una literatura e incluso una literatura, una narrativa de cierta calidad? Hablamos de la militante en contra de la dictadura o procurando que con su literatura ejercer una presión para que la dictadura caiga. Y que ahí las calidades no necesariamente... muchas veces son cuestionables, entre otras cosas porque el objetivo no era la creación artística de pronto, ¿no? Necesariamente como primero y principal. ¿Hubo una literatura al revés a favor de, o cómplice de, o facilitadora de la instalación de el manojo de ideas fundacionales que implicaban la dictadura? Bueno, la dictadura lo intentó.
no nos olvidemos de que, bueno, ahora hay 2 libros que en su momento los editó, si no me equivoco, Trilce, que ahora los reedita Estuario sobre el intento fundacional, si usamos aquella palabra, desde el punto de vista cultural de la dictadura, teniendo como eje el año 1975, el año del sesquicentenario. O sea, la dictadura intenta mostrarse como un espacio en el cual confluyen algunas ideas de nacionalidad, de cierta tradición. Lo rural, lo nativo, lo criollo. Además totalmente edulcorado, porque vos no te olvides que si vos vas a lo rural, necesariamente terminás de alguna manera en las revoluciones de Aparicio Saravia y demás, que ya eso no les interesaba demasiado. Claro. En cierta forma ahí tenés que desde un punto de vista de querer generar un gaucho aséptico, tenés problemas, porque si vas a Artigas también tenés que cuidarte mucho, porque rapidito empezás a rascar y encontrás el Artigas de 1815. Entonces, bueno, hay ahí una dificultad incluso para encontrar un punto de contacto entre tradición y dictadura, cosa que lo tienen mucho más fácil las derechas europeas, porque, no sé, Mussolini conectaba con el Imperio Romano, había pasado tanto tiempo que podía hacer lo que quisiera, claro, ¿no? Entonces, en el caso uruguayo no estaba esa facilidad. Y la otra cosa que pasó es que si bien nosotros hablamos de una dictadura cívico-militar, correctamente hablamos de una dictadura cívico-militar, yo creo que uno de los orgullos con los que puede contar Uruguay es que la cultura uruguaya en general no se plegó en términos de sus grandes autores, sus grandes nombres al mundo de la dictadura, ¿no? Ahí yo creo que hay una suerte de desierto en términos de lo que la dictadura podría haber intentado para construir algo legitimador. Y desde la perspectiva del encuentro que sería otro conversatorio, ¿verdad? Pero necesariamente implica, la dictadura se instala, pero como mucho más en este año se está diciendo un día sí y otro también, no es que veníamos fenómeno, un día alguien apagó la luz, o mejor dicho, apagó la luz y vino la oscuridad. Es un proceso con claroscuros, con avances, con retrocesos, con miradas muchas veces contradictorias sobre bueno, en fin, la vida humana en el fondo, ¿no? Los procesos artísticos en general, los literarios en particular, y muy particularmente los narrativos, me imagino que viven también esos toboganes, ¿no? Y lo mismo para la entrada y lo mismo para la salida. Desde el punto de vista generacional, ¿cómo fue el encuentro o desencuentro de escritores que representaban una época, un tiempo, ¿por qué no? Una mirada estética, pero también ideológica sobre distintas cosas? ¿Cómo se produjo la síntesis? Si es que tenemos que hablar en estos casos de síntesis. Al final de la dictadura. Sí, sobre el final. ¿Cómo fue sin...? Yo creo que hubo, por lo menos hubo 3 tipos de desembarco de los viejos autores, ¿no? Autores que habían sido los que habían sostenido la literatura uruguaya de los años 60, que en términos generales estaban en el exilio, ¿no? en su gran mayoría, y que podríamos decir que habían triunfado en el exterior y volvían a Uruguay ya como escritores consagrados. ¿Que Benedetti, Galeano, Onetti? Exacto, ahí tenés yo diría Benedetti, Galeano con Onetti permaneciendo. Lo metí porque él quedó allá y siempre estuvo como una nebulosa la exacta razón por la cual no estaba en Uruguay, ¿no? Exacto. Yo creo que ese carácter de exilio extendido de Onetti, sí, lo preservó del parricidio que ocurrió con los autores consagrados que regresaron al Uruguay. Luego tenemos un segundo grupo que yo te lo podría resumir en términos geolocalizados de una manera muy superficial con Tacuarembó, ¿no? O sea, esos autores que en el ámbito de la poesía, ya no de la narrativa, sí, giraban alrededor, sí, de Washington Benavides, y que en términos de narrativa tenían como uno de sus nombres principales a Tomás de Mato, digamos, ¿no? Claro. Con fuertes vasos comunicantes con la música también. Con la música también, caso, ¿no? Exactamente. Bueno, ese grupo, en cierta medida, tenía otra capacidad de dialogar con los que vinieron después, porque tenían los vasos comunicantes, claro, entre otras cosas, como decís, de la música, pero también de haber estado acá y por lo tanto de hablar un idioma. La memoria emotiva, digamos. Memoria emotiva.
caminábamos la misma vereda, el mismo tiempo histórico. Exacto. Y luego están los que surgen como escritores, y acá voy a ser, en algunos casos, voy a ser injusto con trayectorias anteriores, pero los que explotan como escritores luego de terminada la dictadura. Y pienso, por ejemplo, bueno, Carlos Liscano surge como escritor en la cárcel, por lo tanto es un autor que era desconocido como escritor antes del golpe, y por lo tanto es en la reinstitucionalización democrática cuando el público uruguayo conoce a Liscano. Pero en el caso de Carlos, además con la peculiaridad de que con la recuperación democrática, él en realidad se va para Suecia, ¿no? Exacto. Desarrolla su actividad. Hace ahí unos cruces raros, tipo... Uruguay en democracia, él está en Suecia, ¿no? Hay como un desfasaje, ¿no? Como un flipper. Sí, exacto. Sí. Y bueno, cuando te decía que va a ser capaz que un poco injusto con trayectorias anteriores, pienso en Butazzoni. O sea, Butazzoni que a propósito va a estar contigo en la charla. Es con el que vamos a dialogar hoy a las 7 de la tarde en la fundación. Butazzoni tenía obra, digamos, anterior, pero digamos, el momento en el cual Butazzoni se vuelve un autor como lo que es hoy, una de las voces principales de la literatura uruguaya, de la narrativa uruguaya, es luego de la reinstitucionalización democrática. Esas tres vertientes, para llamarlo de una manera, empiezan a dialogar necesariamente con los autores que, como yo te decía, aquellos que habían hecho la escuela y el liceo durante la dictadura y que recién en los años 90, fines de los 80, empiezan a hacer sus primeras armas literarias. Y ahí, bueno, ahí hay de todo, ahí hay a veces incomprensión, a veces recuperación afectiva, otras veces el parricidio normal de toda tradición literaria. Y llegamos al momento actual en el cual de todo eso sobrevive lo que tenía buena calidad narrativa, buena calidad literaria, y lo demás queda como una cuestión testimonial de bueno, lo que se escribía en determinada época. Yo creo que si hoy nosotros pensamos en la obra, dos autores que mencioné bien al final, Butazzoni y Liscano, son dos autores que están en el nuevo canon uruguayo por peso propio, independientemente de los temas tratados en su obra. Pero ahí hay algo muy interesante en esto que decís, porque justamente estos dos autores, que además son bien distintos entre sí, ¿no es cierto? Es verdad que, ni por asomo estoy diciendo que toda su obra, pero parte de su obra alude a la dictadura, ¿verdad? De ese tránsito, llamámosle la novela un poco más histórica de Fernando, que evoca incluso con Chile también, en fin, como momentos históricos, cumbres que uno transita en esa doble condición de sentir que está en la literatura, en el arte, y que también de alguna manera está como aprendiendo o recreando momentos históricos, ¿no? Eso por un lado. Después lo de Carlos, quizás desde una mirada un poco más testimonial, el furgón de los locos, ¿verdad? Esa cosa tan, incluso con el coraje y la valentía que para mí siempre implicó hablar del maltrato físico, de la tortura, y de ponerlo con esa maravillosa bondad que los artistas tienen de lograr exponer algo tan terrible y trágico y personal en belleza estética, aunque hable de cosas horrendas, ¿no? Que es una cosa que los que no escribimos siempre les tenemos que agradecer a los que tienen esa posibilidad. Pero, por ejemplo, pienso en, se me ocurre ahora, ¿no? Rafael Courtoisí, que además fue un autor que dialogó mucho con Mario Benedetti. Esto va a ocurrir en la Fundación Mario Benedetti, siendo muy distinto en todo de Mario Benedetti, un autor además que recorre todas las esferas de la creación literaria, todas, el ensayo, la poesía, la narrativa, el cuento, y que parece no estar tan apegado al hecho histórico, ¿verdad? Uno como que no encuentra, quizás las atmósferas en algún momento sí, pero uno encuentra referencias a la dictadura, ¿verdad? O al terrorismo de Estado, etcétera. Pero que siguiendo la primera definición tuya, también podemos hablar de la narrativa de la dictadura, ¿no? Claro. Porque surgen, se elaboran, se fermentan allí. Sí, y bueno, Courtoisí es un caso. Si nosotros vemos a aquellos autores que combinaron poesía con narrativa, yo creo que ahí es donde el tema de las atmósferas se ve mucho más, ¿no? Y estoy pensando en otro caso de otro poeta y también narrador, Roberto Aprato. Roberto Aprato, que transita
la poesía como su línea principal, que si hay en esos partidos de fútbol entre poetas versus narradores, yo no dudaría en ponerlo en el equipo de los poetas. Sin embargo, tiene una obra narrativa, 18 esquinas Yaguarón, que es de lo mejor que se ha escrito sobre el testimonio o la narrativa del yo, de lo que implicaba el mundo de la resistencia, no necesariamente vinculada directamente a lo partidario, sino esa resistencia de la gente que tenía una sensibilidad de izquierda, que era gente democrática, y que cómo vivía esa gente en dictadura, cómo trabajaba, cómo estudiaba, cómo formaba una familia bajo ese manto ominoso de un país sin libertad. Bueno, 18 Yaguarón de Roberto Prato es un libro que para mí no debe ser olvidado cuando hablamos de esa línea temática. Hoy a las 7 es para todo público, ¿no es cierto? Para todo público. Así que todo aquel que se arrime por el ¿Parque Rodó o Cordón? ¿Cómo le llamamos? El borde, el límite. Salterain 1293, esquina Guaná. Esquina Guaná. Allí está la casa de la Fundación Mario Benedetti. Esto va a ocurrir a las 7 de la tarde, es con entrada libre, es para todo el mundo. Fernando Butazzoni conversa con Roberto López Belloso, y Roberto López Belloso conversa con Fernando Butazzoni, supongo, con la moderación de Laura Pouso, ¿verdad? Exacto. Que facilitará los distintos abordajes que se pueden. Esta es la tercera mesa en realidad, ya... ¿Es la última? No, va a haber dos más. Bien. Sí. La primera me parece que a mí me encantó porque estaba Gustavo Espinosa, que para mí es el autor que no nombramos, y que Las arañas de Marte es un libro ineludible para ese tipo de narrativa. La cuarta mesa es el 1 de agosto. Va a estar Marisa Silva Schulz conversando con Alejandro Gortázar, modera Silvana Tanzi. Y cierra el 8 de agosto Rafael Massa conversando con Soledad Platero y modera Unaín. Bien, una pregunta que ¿por qué se habla de la narrativa y no de la literatura? Es simplemente pues porque la narrativa a mí me genera la idea que a lo mejor la poesía queda fuera. No ese es el objetivo. No ese es el objetivo. Bien, Quisimos concentrarnos en eso, pero bien. Podríamos haber hecho el mismo ciclo sobre la poesía y la dictadura. Perfecto. Y para terminar, no todo va a ser agradable, Roberto, porque esto ocurre y está organizado por la Fundación Mario Benedetti. Vos tenés un vínculo fuerte con la Fundación Mario Benedetti. Y cuando hablamos de esos tiempos, y cuando hablamos de esos parricidios, cuando hablamos de las cosas que ocurrieron, es verdad que esto corre por mi cuenta. Una literatura militante que de pronto no fue necesariamente de buena calidad siempre. Tampoco diría que nunca. Siento la obligación de decirlo. Y también es cierto que hay procesos naturales que incluyen cierta dosis de parricidio, lo que habla de un desencuentro saludable de generaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Totalmente. O sea, dude cuando no ocurre eso. Dude usted de que claro, algo mal está pasando, ¿no es cierto? Digo también que a veces sospecho que hubo un parricidio militante para con Mario Benedetti. Puede ser. Como una obsesión por matar al padre. Sí, ahí no todos los parricidios fueron iguales. Yo creo que en algunos casos sí hubo una suerte de ensañamiento con Benedetti. A eso, pero sí. Podríamos llegar a coincidir que en alguna proporción. En alguna proporción lo hubo. Por otro lado, yo creo que la figura de Benedetti era una figura demasiado omnipresente y potente. Era un poco el ejemplo más acabado del intelectual orgánico de los años 60. Un tipo que tiene 88 libros publicados al final de su vida, que en ese momento, a la salida de la dictadura y comienzo de la democracia, probablemente ya tenía 60 libros publicados, que había triunfado internacionalmente con La Tregua en el año 1960, que con Poemas de la Oficina había sido considerado un poco el espejo de Nicanor Parra con los antipoemas, que era además un autor muy comprometido políticamente, que había hecho del compromiso político y de la literatura comprometida uno de los ejes de su postura como intelectual.
yo diría casi un intelectual orgánico, si tomamos como la esfera del orgánico al Frente Amplio como tal, no a ningún sector en particular, más allá de que él fue fundador del 26 de marzo, pero él es un tipo que en el exilio se transforma en un intelectual profundamente serenista, profundamente frente amplista en términos unitarios. Bueno, era una figura que para el Uruguay, que así como estaba descubriendo el boom latinoamericano, también estaba descubriendo el punk británico de los 70, porque ahí, como decía Marcelo Viñar, el gran psicoanalista uruguayo, la dictadura no solamente persiguió lo político, también persiguió lo diferente. Todo aquello que era distinto a cierto encuadre de cuartel, tomando cuartel en el sentido franquista del término, es decir, algo que trasciende los límites de lo castrense y abarca lo socialmente deseable para cierta mirada castradora de la vida social. Bueno, todo lo que excedía esos límites era sospechoso y factible de ser perseguido. Por lo tanto, no era el mundo del rock y el mundo del punk y el mundo de la música y la cultura contestataria, aún aquella occidental, en el marco en el cual los militares creían estar en cierto bando de la Guerra Fría. Bueno, muchos autores estadounidenses lo hubieran pasado muy mal en el Uruguay de los años 70. Entonces también se redescubría eso, y eso era un tipo de cultura, se hablaba de contracultura, ¿no? De underground, etcétera. En ese tipo de mirada, matar al padre era parte del ABC. Claro. Entonces todo eso confluyó para que Benedetti fuera la diana principal del parricidio de la segunda mitad de los 80. Bien. Bueno, supongo que algunas de estas cosas las volverás a decir, o vas a renovar todo de punta. Me voy a contradecir por completo. Porque como dije hoy... Claro. Bueno, gracias, Roberto, la verdad que gracias por la visita, siempre es muy hermoso desde muchas perspectivas conversar con vos, escucharte a vos, y además en este marco de esta invitación explícita en realidad, que va para todas y todos, en el marco de esta actividad que se va a organizar hoy, que es la tercera mesa que lleva como convocatoria el golpe de Estado y dictadura en la narrativa uruguaya. Se trata de una mesa en la que participarán Fernando Butazzoni, Roberto López Belloso, con la moderación de Laura Pouso. Hoy a las 7 de la tarde en la Fundación Mario Benedetti, Joaquín de Salterain, esquina Guaná, organizado por la propia fundación. Veo que hay también una serie de apoyos, la UNESCO, creo ver, la propia Universidad de la República, ¿verdad? Así que va a ser un lindo encuentro. ¿La gente tendrá alguna chance de hacer alguna pregunta? ¿O sí, vamos. Otras veces, ¿sí? Ahí va a depender de la moderadora, pero yo me imagino que sí. Que y de la hora, ¿no? Y de la hora. Bueno, vamos arriba. Bueno, gracias, Roberto. Y nos vamos a reencontrar apenas arranque agosto con el nuevo número de Le Monde Diplomatique, ¿sí? Será un gusto, muchas gracias. Seguramente será algo de España, va a haber, ¿no? Algo a ver. Sí. Muy bien, gracias.